Te conté todo lo que pasó en el bosque, padre, pero hubo algo que no te dije. Susurró la voz deformada y rasposa que salía de la garganta de Miguel. El niño, ahora poseído completamente, estaba encima del sacerdote, inmovilizándolo con una fuerza imposible. Estos dos se separaron, solo fue un momento, y eso me bastó. La criatura sonreía con maldad, mostrando los dientes. Fue demasiado fácil separarlos. Y este cuerpo era un regalo. Entró al bosque temblando de puro terror, su alma estaba abierta por el miedo, poseerlo fue cosa de segundos. El demonio apretó más el cuello del sacerdote, acercando su rostro, sus ojos ahora eran de un rojo brillante y profundo. Ahora dime, ¿dónde está él? El sacerdote, pálido y con el sudor frío recorriendo su frente, no pronunció ni una sola palabra. Su boca estaba cerrada herméticamente, pero en su mente, una y otra vez, repetía oraciones, aferrándose a su fe como única salvación. No iba a ceder. No iba a hablar. Vaya, veo que tienes mucha fe, padre. Dijo el demonio con sarcasmo, leyendo sus pensamientos. Pero todos tienen una debilidad, siempre. Necesito tu cuerpo. Es la única forma de entrar en ese lugar y liberarlo a él. Dices que no tienes miedo. Pero yo puedo leer tu alma como si fuera un libro abierto. La entidad soltó una carcajada oscura y retumbante que heló la sangre del hombre de Dios. Tienes una hija, ¿verdad? Una pequeña de apenas 6 años. Susurró con lujuria. Si no me dejas entrar. Si no me dices dónde está, iré por ella. Saborearé su alma inocente. Fue un error tener una hija haciendo este trabajo. Ahora ella pagará por tus pecados. Tomaré otro cuerpo, la haré suplicar por su vida, y al final, me quedaré con su alma y jugaré con su pequeño cuerpecito hasta que no quede nada. Las palabras llenas de odio y maldad calaron hondo. El sacerdote sintió como la ira y el desespero comenzaban a nublar su juicio. Sin darse cuenta, su fe se quebró un instante, su alma se debilitó por la rabia. Y el demonio lo vio. Vio la oportunidad perfecta. Abrió la boca, listo para lanzarse hacia él, para terminar de consumirlo. La puerta de la sala se abrió de golpe. Un militar entró de improviso y se quedó congelado en el umbral. No podía creer lo que veía en sus ojos. Vio al pequeño Miguel, con aquellos ojos rojos que parecían arder en la oscuridad, inmovilizando y apretando con fuerza brutal contra el suelo al sacerdote. El militar, reaccionando instintivamente, alzó su arma apuntando directamente a la cabeza de la criatura. Sus dedos apretaron el gatillo, pero fue demasiado tarde. El demonio simplemente lo miró. Sus ojos rojos brillaron con furia y, sin mover un solo dedo, sin tocarlo siquiera, lanzó una mirada letal. El soldado salió disparado hacia atrás como si hubiera sido golpeado por un tren, estrellándose violentamente contra la pared y cayendo al suelo pesadamente, quedando inconsciente al instante. El impulso fue tal que su cuerpo rodó y golpeó sin piedad al sacerdote, quien ya estaba al límite, mandándolo también a la oscuridad, dejándolo sin sentido. El silencio volvió a reinar en la sala. La entidad, aún dentro de Miguel, se levantó lentamente y caminó hacia el militar caído. Se inclinó sobre él y observó su interior. Un alma alborotada, llena de odio y fuerza, perfecto. Susurró. De repente, una sombra negra y espesa comenzó a salir del cuerpo del pequeño niño, dejando a Miguel vacío y sin vida en el frío suelo. La neblina oscura se abalanzó sobre el soldado y entró en él con un soplo helado. El militar abrió los ojos de golpe. Pero ya no eran los ojos de un hombre. Eran fríos, calculadores y malignos. Se puso de pie, ahora con una altura y una complexión imponente, y salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Caminó por los pasillos del hospital con paso firme, cruzándose con otros compañeros que entraban de urgencia, quienes solo lo vieron pasar sin sospechar nada. Al entrar a la sala, los recién llegados se quedaron helados de horror. Vieron al sacerdote tirado en el suelo, al pequeño Miguel inmóvil y a su compañero desaparecido. Aquí pasó algo terrible, gritó uno de ellos mientras tomaba la radio. Tenemos hombres caídos.
Necesitamos ayuda urgente. El pánico se apoderó del lugar. Empezaron a hacer el conteo rápidamente, revisando quién estaba y quién no. Falta uno, dijo uno con voz temblorosa. Falta el que acaba de salir. La alerta roja se activó de inmediato. Patrullas y vehículos salieron desplegados por toda la ciudad, cerrando calles y buscando por cada rincón, pero era tarde. La sombra se había mezclado con la noche. No encontraron absolutamente nada. Mientras tanto, en medio del caos, recogieron a los afectados. Miguel, Luis y el sacerdote fueron trasladados de emergencia lejos de allí, hacia una base segura, donde esperaban estar protegidos. Sin saber que el mal ahora tenía una nueva cara y estaba más cerca de su objetivo que nunca. Al día siguiente, la luz del sol apenas entraba por las ventanas, pero no traía consigo ninguna esperanza. Luis, Miguel y el sacerdote despertaron uno a uno en las camas de la base. El silencio que reinaba en la habitación era pesado, vacío y estaba cargado de miedo. Nadie decía nada, todos procesaban el horror vivido. A su lado, el zumbido de una televisión rompió la quietud. En la pantalla aparecía una noticia de última hora: militar encontrado sin vida en medio de la carretera, sin señales de violencia aparente. El sacerdote miró la imagen y cerró los ojos, soltando un suspiro cargado de derrota. Cambió de cuerpo nuevamente. Murmuró con voz grave. Ahora ya no lo encontraremos jamás. Se ha mezclado entre la gente, es un fantasma. Lo único que nos queda es proteger la entrada a toda costa, evitar que llegue hasta él. Miguel y Luis se miraron entre sí, confundidos y preocupados. ¿A dónde piensa irse?, preguntó Miguel con voz temblorosa pero firme. El padre los miró fijamente a los ojos. Vio que en ellos ya no había esa inocencia de antes, sino que la esperanza se había roto para dar paso a la realidad. Era momento de decir la verdad. Este es uno de los seres más poderosos que ha logrado escapar, y su objetivo es uno solo: ir a liberar a Lucifer. Así lo llamamos nosotros. El silencio volvió, más helador que nunca. Y si lo logra, será el fin de este mundo. Al liberarse, podrá abrir un portal que conecte este mundo con el suyo. La cantidad de entidades que saldría de allí es impensable, no tendríamos forma de detenerlas. Saldrían los más débiles, aquellos que solo buscan apoderarse de una persona para causar dolor y sufrimiento, pero también estarían los otros, como el que poseyó a Miguel. Seres con poder sobre todo lo que les rodea, ni siquiera las armas podrían detenerlos. Y lo peor, si el amo del mal pone un pie en la tierra, es indestructible. Sería el fin definitivo. Sentenció el sacerdote bajando la mirada. Pero, podremos pelear. Se atrevió a decir Miguel. Sí, pero solo si tienen fe absoluta. Si dudan, se apoderarán de ustedes en un segundo. Pero si no tienen miedo y su fe es inquebrantable, tendrán una oportunidad para combatir a quienes estén poseídos. Aunque, sinceramente, ya no sé si tenga sentido luchar contra semejante poder. Nosotros pelearemos, exclamó Miguel levantándose. Yo pelearé. Por mi culpa pasó todo esto, y yo voy a arreglarlo. Luis lo miró asombrado, no reconocía a su amigo. Oye, ¿y a ti qué mosca te picó?, le dijo. Si eras el más miedoso de todos. ¿Qué fue lo que te pasó? Miguel lo miró y respondió con una calma extraña. Después de ver todo esto, tengo más fe que nunca. Porque si esas criaturas existen, si el mal existe, significa que Dios también existe. Y Él es más fuerte. Esas palabras golpearon el corazón del sacerdote. Al escucharlas, sintió como su propia fe, que estaba flaqueando, volvía a crecer con más fuerza que antes. La llama de la esperanza no se había apagado todavía. Pasaron varios meses después de aquel terrible incidente. La vida parecía haber vuelto a la normalidad, pero no para todos. En el patio de su casa, Miguel sudaba bajo el sol. Se había procurado armas, espadas y todo tipo de equipo, y no había pasado un solo día sin entrenar. Sus movimientos eran rápidos, precisos y llenos de determinación. Pero por más que se ejercitaba,
una sensación fría e inquietante no lo abandonaba. Sentía que algo no andaba bien, que esa paz era falsa y que en cualquier momento todo se vendría abajo. Fue entonces cuando Luis llegó, caminando despacio y con la cabeza baja. Se quedó observándolo en silencio un momento y finalmente habló. Oye, Miguel, ¿de verdad crees que sea cierto todo eso? Preguntó con duda. Ya ha pasado más de un mes y no ha pasado absolutamente nada. La gente vive su vida como si nada, pero yo tengo este mal presentimiento todo el tiempo. Luis bajó la mirada, visiblemente nervioso. Yo también he estado intentando entrenar, pero la verdad, no sé si cuando llegue el momento tendré el valor de enfrentarlos. Tuviste lo que era capaz de hacer uno solo, imagínate si llegan a ser cientos o miles. No tenemos oportunidad. Miguel se detuvo, limpiándose el sudor de la frente, y lo miró serio. No es solo lo que sentimos, Luis. Fíjate bien en lo que pasa a nuestro alrededor. Yo también vi las noticias, a nivel mundial están incrementando los ejércitos descomunalmente. Incluso subieron los salarios y están reclutando a todo el que pueda portar un arma. Hizo una pausa pesada. Eso no lo hacen por nada. Se están preparando. Saben que algo viene y se están preparando para la guerra. Luis miró alrededor, impresionado por toda aquella colección de armas y equipo. Oye, ¿y tú, cómo conseguiste todo este arsenal? Preguntó con los ojos bien abiertos. Miguel se detuvo un momento y apoyó la espada en el suelo. Es de mi hermano, él está en el ejército. Respondió con calma. Él fue quien me enseñó todo, defensas, ataques, técnicas de combate, un poco de todo, aunque sea lo básico. También me enseñó a manejar las armas de fuego sin poner en riesgo a nadie. Hizo una pausa, bajando un poco la voz. Y lo más importante, él me cree. Le conté todo lo que nos pasó, todo lo que vimos, y no se rió. Al contrario, me dijo que él también está viendo cosas muy raras dentro de la base, órdenes extrañas y movimientos que no tienen explicación. Sabe que algo malo se acerca. Aquellas palabras fueron suficientes. Luis asintió y sin decir más, tomó una de las armas. Ese día, ambos comenzaron a entrenar juntos. Y no fue un entrenamiento cualquiera. Había una determinación feroz en sus ojos. Eran jóvenes, sí, pero su mentalidad ya no era la de unos niños. No entrenaban por diversión ni por deporte. Cada golpe, cada movimiento, cada disparo. Lo hacían con un solo objetivo en mente, sobrevivir. Pasaron 8 largos meses de espera, entrenamiento y silencio. Todo parecía tranquilo hasta ese día. Miguel estaba en su cocina preparando el desayuno, con la televisión de fondo, cuando de repente las imágenes cambiaron. La noticia era urgente y mundial, el Vaticano ha sido atacado. En la pantalla se veía el caos absoluto. Miles y miles de soldados, tanques y patrullas rodeaban completamente el lugar. Parecía una fortaleza sitiada. Luis. Oye, mira las noticias. Rápido. Gritó Miguel al teléfono, con la voz entrecortada. Luis prendió su televisor al instante y se quedó helado. Vieron cómo las fuerzas especiales daban la orden y entraban masivamente al recinto, armas en alto, listos para el combate. Hubo unos segundos de silencio. Un silencio que pesaba más que el plomo. Y entonces, pasó. De golpe, las puertas y accesos se llenaron de gente. Pero no huían, atacaban. Eran los mismos soldados que habían entrado minutos antes, pero ahora salían con los ojos vacíos, moviéndose con una furia animal y una violencia descontrolada, disparando y golpeando a sus propios compañeros que estaban afuera. Era una masacre. La confusión era total en los medios, nadie entendía qué estaba pasando, hablaban de fuego amigo, de locura colectiva. Pero Miguel lo sabía. Lo sintió en sus huesos. Ya comenzó, Luis. Dijo Miguel con voz grave y firme, cortando la comunicación. Están poseídos. Es lo que temíamos. Colgó rápido, agarró sus armas y equipo con manos firmes. Prepárate, yo voy para tu casa ahora mismo.
Miguel llegó a casa de Luis a toda velocidad, cargando con todo el arsenal. No habían pasado ni 2 segundos cuando el celular sonó con fuerza. Era su hermano. Quédense ahí donde están. Ya voy para allá. Gritaba la voz al otro lado de la línea, desesperada. Minutos después, el auto del hermano llegó frenando en seco. Se bajó de un salto, con el uniforme aún puesto y el rostro pálido pero firme. Hay que salir de la ciudad ya. Rápido, suban. Ordenó sin dar explicaciones todavía. Existe un refugio seguro que prepararon para este momento exacto. No tenemos tiempo que perder. Los tres subieron al vehículo y arrancaron a máxima velocidad. Mientras se alejaban, miraban por la ventana como la ciudad seguía tranquila, con gente caminando normal. Ignorantes de que el infierno acababa de desatarse. Hermano, ¿qué pasó? Dime qué demonios pasó allá. Preguntó Miguel, incapaz de aguantar la duda. Se abrió una grieta enorme, Miguel. Él está libre, ya no hay nada que lo detenga. Respondió el mayor con voz entrecortada. Dicen que en cuestión de horas, este mundo se va a llenar de poseídos. Los que tienen miedo, los que tienen poca fe, son presa fácil. Y como la gente ya no cree en nada, millones serán poseídos en un abrir y cerrar de ojos. Condujeron durante horas, cruzando territorios hasta que el sol se ocultó y la oscuridad cubrió todo. Llegaron a otra ciudad para llenar el tanque de gasolina, cuando de repente... ¡Mira!, gritó Luis. A lo lejos, un autobús pasaba a gran velocidad y de golpe perdió el control, estrellándose de frente contra un muro con un estruendo horrible. Se quedaron paralizados viendo la escena. Varias personas lograron salir, pero empezaron a retorcerse en el suelo, sufriendo convulsiones terribles, como si algo dentro de ellos estuviera rompiéndolos por dentro. Tenemos que largarnos de aquí ya, gritó el hermano mayor poniendo el seguro del auto. Esas convulsiones significan que ya están cambiando. Ya no van a ser ellos mismos. En ese instante, sus ojos se fijaron en una pareja. Una mujer intentaba ayudar a su esposo a levantarse del suelo, llorando y gritando su nombre. De repente, el hombre comenzó a temblar violentamente y se quedó quieto. Abrió los ojos. Ya no había humanidad en ellos. Se levantó de un salto y, con una fuerza y una rabia descomunales, empezó a golpear salvajemente a la mujer que solo quería ayudarlo. Ella gritaba pidiendo clemencia, pero él no escuchaba, ya no era su esposo. Pisa el acelerador y ya, gritó Miguel.